quiera Dios bendecirnos, mis apreciados amigos, desde el mismo comienzo. Que realmente podamos cada día incorporar a más personas, decirles que se animen, porque acá no hay nada encubierto. No tengan ningún temor a lo que pasa, porque actualmente hay personas que están, ya ustedes conocen, ¿verdad? Se están dando conocimiento, por lo menos en nuestro país y en otros también, de que hay personas que roban o hacen cosas así a través de los celulares, o mejor dicho, de los smartphones, pero aquí no se requiere ningún dato, ¿no es cierto?, que no se pueda entender. De manera que solamente con que hablemos y tengamos allí el nombre, ya todo marchará bien. Después la inscripción, dice todo con la persona que las atiende. O sea, hay personas encargadas en cada uno de los lugares que está ramificado y ustedes se pueden comunicar con ellos a fin de que puedan resolver algún problema que no es claro, ¿no es cierto? O una cosa que no entendieron, ellos serán los encargados de darle mayor claridad todavía. O sea que lo que tendremos hoy es, en realidad, es una introducción que haremos cada día a la comprensión. El que no entendió algo no tenga ningún temor de preguntar, pregunten todas las veces que sea necesario a la persona que los invitó en el Zoom, ¿verdad? De tal forma que puedan aprovechar. Y si necesitan algún material, pidan el material a fin de que se lo podamos enviar desde acá, o la persona encargada, por supuesto, les pueda enviar el material, ya que ellas disponen del material, porque ellos se están comunicando también con nosotros y están acumulando el material necesario. Digo para aquellos que estuvieron esperando quizás, el libro va a ir de aquí unos días. Matías, ¿cuántos más o menos? Estamos calculando unos... Lo antes posible. Lo antes posible. Va a ir un libro en el cual algunos podrán atesorar mayor tal vez conocimiento para poder guiar mejor y también asesorar para que todos podamos poseer el mayor conocimiento. Lo único que tenemos que recordar siempre, acordémonos de Jesús. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Solamente estoy repitiendo eso. Allí es lo que le falta al mundo, escudriñar la palabra de Dios y escudriñarla de todo corazón para entender el tiempo en el cual nos toca vivir. Un tiempo del todo especial, un tiempo muy particular y que por supuesto tiene que ver con una etapa decisiva de la historia. Esto debemos recordarlo, estoy remarcando, porque ya nos vamos a convencer todos juntos. La Biblia, la Santa Biblia, es lo que nos lleva a un conocimiento pleno de todo lo que es realmente lo que es la palabra de Dios y por supuesto lo que Dios dejó revelado, mejor dicho, en su palabra, y del conocimiento que Dios quiere que tengamos para que un día podamos tener un mundo mejor que el que tenemos hoy. Y es como llegaremos hoy, ¿no es cierto?, en nuestra lección, ya que el sábado llegábamos hasta ese punto. Muy bien, entonces vamos a comenzar, Matías, comenzamos con la primera pregunta. Ya estamos allí viendo la pregunta, sin duda vamos a comenzar con la pregunta número 1. Bueno, ustedes saben que el sábado estuvimos viendo un poquito acerca de qué dice la Biblia de cómo se iba a desarrollar la historia, ¿no? No se ve la imagen. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar el mismo tema, pero repasándolo a través de preguntas y respuestas. Obviamente las respuestas no son nuestras, sino lo que dice Dios a través de la Biblia. Así que vamos a leer la primera pregunta que tenemos preparada para hoy. Los instamos a que cuando le preguntemos, compartan con nosotros su opinión. Acá algo viene en claro, no hay respuestas correctas ni incorrectas, estamos todos aprendiendo. Así que vamos a aprender juntos de la Biblia, sin miedo a equivocarnos, porque nadie nace sabiendo. Ahora sí voy a leer la primera pregunta que dice: ¿cuál es el propósito que tiene Dios al darnos las profecías? Bien, la pregunta primera, como ustedes notaron, dice: ¿cuál es el propósito? Dios tiene un propósito, ¿por qué? Claro, la Biblia habla que Dios nos ama, y Dios nos ama mucho. El texto, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el texto más repetido en la cristiandad. Estaba escuchando estos días acerca de este pasaje, solamente que hay muchos que no lo usan bien, y lo que interesa es que nosotros podamos entenderlo, comprenderlo. Y fue el amor de Dios que nos da las Escrituras para que podamos entender y conocer.
Veamos allí, vamos a leer entonces el pasaje que se encuentra en San Juan, capítulo 14, el verso 29, si Alicia lo podés leer, que es Y un texto... ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Bien, el texto dice, ahora lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué dice? Creáis, ¿verdad? O sea, Sí. el plan, la voluntad del Señor es que nosotros podamos tener mayor, que nuestra fe tan viciada, tan destruida en esta tierra, pueda crecer mientras veamos el cumplimiento de los eventos del fin de la historia. O sea, o de la historia misma, que nuestra fe pueda acrecentarse. Muchísima gente anda con la Biblia, ¿verdad? Mejor dicho, mucha gente anda con la Biblia, pero no entiende, lee solamente en forma sentimental la Biblia. Puede ser que otros tal vez con emoción, y no estoy criticando esto, porque la palabra de Dios es para emocionarse, pero cuando llegamos a entender de que Dios predijo los acontecimientos, realmente es eso maravilloso. De manera que la forma de contestar allí directamente, ¿cuál sería? Matías, ¿cómo contestarías esta lección, esa pregunta? Bueno, creo que la Biblia es bien clarita, ¿no? No nos tenemos que asustar ni ponernos nerviosos, sino por el contrario, conocer las Escrituras para que cuando suceda estemos firmes en lo que Dios nos enseñó, ¿no? Pienso que todo lo que venimos estudiando y vamos a seguir aprendiendo en este seminario, en lo que vamos a ir desarrollando, es para eso, es para que nuestra fe aumente, ¿no? Y Dios ya lo dejó todo escrito para que cuando veamos algo que sucede digamos, eso yo lo estudié en la Biblia, ¿no? Eso está revelado en tal profecía o en tal otro lugar. Entonces la idea es prepararnos para que cuando Jesús venga no nos tome de sorpresa. Pero eso va bien, vas a la pregunta que sigue, ¿no? Así que sí. seguimos. Exactamente, Matías, exacto. En realidad es el amor de Dios que Él nos tiene, ¿verdad? Nuestra fe debe crecer basada en el escrito está de la palabra de Dios. Dios se anticipa a los hechos para que nosotros podamos entender cuán grande es nuestro Padre Celestial. María quiere decir algo. Sí, María. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué Sí. Biblia deberíamos utilizar? Bueno. ¿Hay alguna en particular? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, las Biblias deberían decir exactamente, o sea, dicen todas lo mismo, ¿no es cierto?, con diferente lenguaje. La que estamos usando aquí es la versión de 1960, de la Reina Valera, exactamente, revisada en 1960. De manera que es esa, los textos salen en esa. Si ustedes tienen esa Biblia, pueden usar esa. Si tienen otra, pueden usar otra. Pero les va a coincidir mejor en algunas páginas y demás, sí. Sí, nosotros utilizamos esta porque es la que más se utiliza a nivel mundial. Sí, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y lo que encontramos en español son traducciones, y hay traducciones que se le dicen blandas y otras duras, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay algunas traducciones que respetan más lo que está escrito y otras que respetan más la esencia de lo que quiere decir, de lo que se quiere transmitir, ¿no? No es que hay una versión que es la única que se puede utilizar. Nosotros hoy estudiamos con esta versión, con la Reina Valera 60, porque es la más estándar, podríamos decir, la que es más común encontrar. Claro, exactamente. Inclusive el lenguaje, ¿verdad?, pareciera ser más... lo que varía es el lenguaje en realidad de la traducción, como decía Matías recién decía. No hay otra cosa, ¿verdad? De manera que podemos usar la que decíamos, pero la que usaremos acá es esta, a fin de que podamos quizás, cuando mencionemos páginas o cosas, sea más fácil, pero la podemos encontrar como mejor decíamos. Bien, vamos a la segunda pregunta de la lección de hoy. Bueno, allí la pregunta número 2 es algo bien interesante. Vamos avanzando ya en el tema que tuvimos el sábado. Como ustedes recordarán, tuvo algo muy, muy especial y particular. ¿Quieres leer, Matías, allí la pregunta? Muy bien, la segunda pregunta que invitamos a que ustedes piensen qué responder, ¿no? Dice, ¿qué estaba haciendo Nabucodonosor cuando Dios le dio una visión sorprendente del futuro? Entonces allí, ¿verdad? Una linda pregunta. ¿Qué estaba haciendo Nabucodonosor cuando
repentinamente Dios le da una visión. Normalmente conocemos esto, muchos habrán escuchado ya, de hablar del sueño de Nabucodonosor. Si bien podemos llamar el sueño de Nabucodonosor, porque así mencionan también muchas de las versiones, ¿verdad? Más que sueño fue una visión que Dios le dio y le mostró el futuro, ya que fue una profecía de 2500 años de duración. Si podemos leer, Alicia, el texto bíblico que encontramos en Daniel capítulo 2, el verso 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces allí Nabucodonosor se encontraba descansando, estando tú, oh rey, en tu cama, dice, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. O sea, él quería saber, estaba en un gigantesco imperio, como sabemos, Babilonia fue ese imperio tan rico, estamos hablando del imperio neobabilónico, del 605, ¿verdad?, hasta el 539, un imperio muy poderoso, y qué notable. Ahora Dios le presenta a Nabucodonosor que era pagano, que no, por supuesto, él no entendía nada del Dios verdadero, era un rey pagano. Sin embargo, esa historia es maravillosa porque termina con que Nabucodonosor llegó a aceptar la verdad que proviene de la palabra de Dios y llegó a aceptarla de tal manera que llegó a gozarse en la verdad asombrosa que encontramos en la palabra de Dios, la única verdad que emana de la palabra de Dios. O sea que no interesa lo que el ser humano diga, lo que interesa es realmente que nosotros aceptemos lo que encontramos en la carta divina, que es la carta del Señor. Bueno, entonces allí contestaríamos ¿cómo? ¿Qué les parece? ¿Cómo contestamos esa pregunta? Recordemos la pregunta. Tal vez. Leamos, Matías, la pregunta. Muy bien, dice, a la pregunta de ¿qué estaba haciendo Nabucodonosor cuando Dios le dio una visión sorprendente del futuro? ¿Qué estaba haciendo? Se estaba preguntando qué pasaría en el futuro. Era como que meditaba en el futuro. Claro, tal vez, yo no digo que fue así, ¿no es cierto? Pero tal vez no podía conciliar el sueño. Estaba preocupado acerca del futuro y sobre todo de ese imperio. Los reyes de aquel entonces, sobre todo, ellos tenían todos en la corte magos, astrólogos, una cantidad de personajes que tenían que ver con el futuro, o sea que ellos creían que les podían adivinar el futuro. Y entonces, ahora él, por supuesto que queda allí, estaba preocupado, ¿qué pasaría? ¿Sería cuando termine su vida? ¿Sería que ese imperio podría seguir adelante? ¿Qué es lo que realmente ocurriría? Hay una mano que se levantó, no alcancé a identificar bien la persona. ¿Sí? Eduardo. Agrega, habla. Que active el micrófono. Activa el micrófono, está apagado tu micrófono. Ahora ahí, sí. Él estaba durmiendo cuando soñó eso, no estaba pensando. Él estaba durmiendo y después se puso a cavilar qué sería eso, pero no entendió nada y se despertó como a veces nos pasa a nosotros sobresaltados. Bueno. ¿Qué fue lo que soñé? Sí, pero vamos a ir. Lo que viene después. Correcto, Eduardo, te agradezco. Vamos a ser un poquitito más estrictos con el lenguaje que se encuentra en el texto, ¿no es cierto? No con otra cosa. Es notable, allí dice, estando tú, oh rey, en tu cama, dice. La cama uno puede usarla para descansar, o para hacer una siesta, o para estar en la cama con los ojos abiertos. No dice allí que estaba durmiendo, pero dice una cosa, yo quiero pegarme a la letra, ¿no es cierto? Dice, estando en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que viene. De manera que estaba pensando, y estaba pensando en serio. Cuando uno sueña, generalmente no piensa, ¿no es cierto?, sino que está inconsciente o está soñando. Pero dice que estaba meditando, estaba pensando seriamente, como hoy hay millones de seres humanos y de paso gobernantes de este mundo, nuestros gobernantes de diferentes países, ¿verdad?, como tenemos aquí hoy, están pensando qué va a pasar en la humanidad. Es impresionante pensar en esto. Bueno, allí, y Dios entonces ahora aparece la revelación, la enorme profecía que abarca casi 2000 años. Vamos a leer la tercera pregunta para seguir adelante. La tercera pregunta. La leemos, dice,
Nabucodonosor vio una imagen, ¿no? Y ahora se desprenden dos preguntas que nos podemos hacer de esta imagen que vio, que Dios le mostró a Nabucodonosor, ¿no? La primera es, ¿cómo estaba formada? Bueno. Y la segunda es, ¿cómo podemos saber que los... Bueno, vamos a la primera entonces. Por ¿Cómo eso. estaba formada? Ya la siguiente vez, quizás para la mejor comprensión, vamos a aparecer un texto por vez. Pero acá, ¿no es cierto? Habla claramente, él vio una gigantesca estatua, muy rara, es lo que vio. Una estatua, Nabucodonosor queda estupefacto al ver semejante acontecimiento, porque ve una estatua con características muy particulares. Vamos a leer allí el texto 31, en el capítulo 2, Daniel 2, a ver si leemos del versículo 31 en primer lugar. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, entonces, ¿qué vio Nabucodonosor? Vio una estatua, ¿verdad? Pero no era una estatua normal o común como nosotros hoy estamos acostumbrados a ver en cualquier lado, sino que era de 4 metales distintos. Es lo que podemos contestar, creo, en forma correcta, Matías, ¿no es cierto? Allí ponemos 4 metales, estaba formado de 4 metales. De oro, la cabeza era de ¿qué? De oro. Y ayúdenme, la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre era de bronce, las piernas eran de ¿qué? De hierro, está diciendo allí, ¿verdad? Claro, cómo no va a quedar, y sobre todo quedó espantado al ver algo que allí se menciona, porque los pies, o sea, es raro, porque parece raro, las piernas que son largas y por supuesto formadas de hierro o de acero, que se usó mucho en la antigüedad y que también usamos hoy, por supuesto, y luego está sobre una base rara, porque era de barro, ¿no es cierto?, de barro y también de hierro, y cae una piedra y pega de tal manera, de tal suerte, que dice que quedó completamente desmenuzada, o sea, se convirtió en polvo y se lo llevó el viento. O sea, es una expresión para indicarnos de que se terminaba para siempre. O sea, ¿qué se terminaba? La historia humana, indudablemente, pero vamos a leer el versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea que allí Daniel, imagínense si Daniel, el profeta de Dios, ¿no es cierto?, que de paso era muy jovencito en ese momento, él había sido llevado a la esclavitud desde Judea, ¿verdad?, hasta el lugar de Babilonia, y se encontraba en el cautiverio, pero era fiel a Dios, tenía unos 17 años aproximadamente, era muy fiel. Lo que el capítulo 1 dice muestra la fidelidad que tenía, era completamente fiel en todas las cosas, y es notable que aquí dice, Daniel dice, aquí tienes el sueño. Nabucodonosor vio la visión, eso es notable, la vio y se olvidó. Pudo ver todo, quedó espantado y se olvidó. Dios permitió que eso ocurriera a fin de que ahora pudiera creer.
Llamó a los astrólogos, si nosotros leemos todo el capítulo, vamos a encontrar que comenzaron, bueno, dinos el sueño y te vamos a decir la interpretación. Es sencillo, tú nos dices qué realmente soñaste, nosotros te vamos a decir qué es lo que realmente significa. Entonces el rey se enfureció. Imagínense, ¿cómo puede ser? Ya conozco que sois mentirosos, les dijo, con toda claridad. Si ustedes realmente son guiados por un ser superior, si realmente Dios, los dioses, más para él porque era pagano, ¿verdad?, los dirigen, entonces ¿por qué no me dicen lo que soñé? Bueno, en realidad la orden fue terrible, los mandó a matar a todos. Pero bueno, intervino allí el profeta de Dios, jovencito como era, Daniel, y pidió que se diese clemencia y se diese unos días para que él pudiese interpretarle el sueño, que había un Dios en los cielos, que solamente ese Dios podía interpretar. Porque imagínense si en esta tarde nosotros leyéramos, bueno, qué interesante lo que Nabucodonosor soñó, qué maravilloso lo que él vio en visión, pero viésemos eso nomás, no tendría ningún significado por una simple razón, porque cada uno puede dar lo que le parece, ¿verdad? Eso es lo que pasa, mis amigos. Si por ello les digo, hermanos, no se asusten, porque es la palabra que nos identifica como cristianos, ¿verdad? Simplemente eso. Ahora bien, saben, es notable porque, claro, allí Daniel le recalca y le habla a Nabucodonosor más que a todos los reyes. Yo encuentro eso por lo menos. Le dice, sabes, oh rey, lo que tú viste es así, así. 4 metales, la estatua y lo que les mencionaba recién, ¿verdad? Pero además dice, después dice, este es el sueño, también la interpretación te voy a dar de él, porque Dios me dio esa interpretación. No solamente me mostró el sueño, sino también te voy a decir lo que Dios me dijo acerca de lo que significa. Y entonces le explicó, y le dijo, y se detiene en la cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Y recuerda, Nabucodonosor, que todo lo que posees y tu poder que posees y tu enorme riqueza, porque ninguno de los reinos tuvo una riqueza tan grande como la cabeza de oro, por eso es representada por el oro a Babilonia, y Daniel le recalca que toda esa riqueza provenía y el poder que poseía era porque Dios quería que fuese así. Nunca debemos olvidar eso. Dios es el que dirige nuestra vida. Y aún de este hombre que era pagano, que no conocía a Dios, y Nabucodonosor comienza ahora a pensar de que realmente había un Dios totalmente distinto, que era el Dios de Daniel, porque recién estaba conociendo a Daniel. En realidad lo había llamado al palacio, porque Daniel era de una clase distinguida de los hebreos, ¿verdad?, que habían sido llevados cautivos, pero bueno, ahora comienza a conocerlo más de cerca, y comienza a entender de que había un Dios superior a todos los demás dioses que poseían en Babilonia. Esto debemos recalcarlo. Y saben, amigos, a veces nosotros tenemos que poner énfasis en esto. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, no solamente que murió en la cruz por nosotros y que creó el universo, hizo todas las cosas, sino el Dios que Él interpreta el futuro para que nosotros que estamos mal en este mundo podamos tener fe y confianza en Dios. Bien, ¿qué te parece entonces? ¿Cómo contestamos, Matías? A y B, ¿no? Podemos hacer una... Exactamente, entonces a ver, ¿cómo estaba formada la estatua, no? Estaba formada ¿por qué? Por diferentes metales. Y él en la misma interpretación dice, estos metales, podríamos hacer una ecuación, ¿no? Metales igual reinos, ¿no? Cuando vemos un metal tenemos que saber que es un reino. Y así como el esplendor de cada metal va decayendo, la importancia y el alcance que iba a tener cada reino también iba a ser cada vez menor. Y como seguimos viendo la otra pregunta, ¿no?, que hablaba acerca de estos 4 imperios, a qué representaban, ya sabemos que es clarita la Biblia, y el primer imperio que aparece en esta visión, ¿cuál es? Es el imperio de Babilonia. Es la cabeza de oro. Exactamente. Una pregunta, ¿esta Babilonia es la que nosotros estudiamos en el colegio secundario, la de los jardines colgantes? Claro, exactamente. Tenía, ¿verdad? Y la que inclusive creo que hay una puerta en un museo, no recuerdo en cuál,
que tiene unos colores azules con unos leones Sí, pintados la en puerta oro. de Istar. La puerta de Istar se llama. La puerta de esa. Istar. Es una muy famosa. Ustedes saben que la Babilonia antigua, ¿no? Era una maravilla en cuanto a infraestructura que tenía. Si bien leyeron historia, seguro la historia se mimetiza, ¿no? O sea, la historia, esto no es otra cosa que historia, o sea, es la Biblia, es la revelación de Dios en la historia. Y cómo se va desarrollando a través del tiempo lo que Dios ya predijo. Ahora, es importante no disociar lo que dice la Biblia de lo que pasó en el mundo. Por eso es esto de esperanza para las naciones, ¿no? Todo lo que tenemos que estudiar ahora, todas estas profecías que vamos a estudiar, se aplican en la historia. ahora sí, Matías, correcto, agregando solamente lo que estabas diciendo. ¿Por qué hace Dios esto? Profecía significa la anticipación de la historia, o sea, se anticipa la historia para que, como decíamos, estudiamos hoy, podamos creer, tener fe, porque el Señor así va a lograr que nosotros entendamos que hay un Dios superior y de que nosotros podemos tener confianza en ese Dios superior, que dirige todas las cosas. El mismo Dios que interpretó la historia y que dijo la historia por anticipado, también si dijo la historia en el pasado, ¿cuánto más podemos creer hoy al ver las cosas del pasado? Y vamos, sí. Nosotros hoy leemos la historia y leyendo Daniel, o sea, leyendo esta profecía y comparándola con un libro de historia, claro, o sea, todo va relacionado y todo tiene su coherencia y su orden, pero nosotros hoy lo podemos corroborar porque ya pasó el tiempo, ¿no? Pero en aquel entonces ni Daniel, ni Nabucodonosor, ni los que estaban ahí, sabían que todo eso iba a pasar. Pero cuando sucedió empezaron a entender. Eso mismo nos pasa hoy, quizás nosotros no tenemos la certidumbre de lo que va a venir más para adelante. Pero si la Biblia, a lo largo de la historia, Dios fue revelando todo lo que pasó, ¿ustedes piensan que va a fallar en lo que viene? Claro que no, por eso es importante profundizar en las Escrituras. Claro. Una creencia, así de manera cortita, sí, en esa época, en la Mesopotamia, era de que cuando uno tenía una revelación, era una bendición del Dios que ellos creían, ¿no? Y si uno no se acordaba de esa visión o de lo que había tenido, era una maldición. Entonces Nabucodonosor pensaba que él era maldito porque no se acordaba de lo que Dios le había revelado, ¿no? Sin saber que era Dios. Entonces fíjense que Dios hasta se ocupa en eso, ¿no? Dios se ocupa en decirle, yo soy el Dios más importante y no solo soy más importante que todos los otros, sino que controlo el tiempo y la historia, ¿no? Más adelante después dice, yo soy el que pongo las correyes. Claro. Toda la historia del mundo de principio a fin está en las manos de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y es notable que Daniel le recalca eso. Daniel le recalca específicamente lo que acabas de decir, Matías. ¿Por qué? Le dice, todo lo que tú posees, lo que tienes, el poder, la fuerza, y donde el poder sobre las aves y sobre aquello, es una figura que usa, ¿no es cierto? Es para decirle, Nabucodonosor, depende del Dios del cielo. Hay un Dios en los cielos. Yo pienso que Nabucodonosor quedó pensando en serio allí. Ya comenzó a pensar en serio. Entonces, mis dioses, ¿de qué sirven? Todos los magos y astrólogos que tenía por delante no encontraba ninguno. Se habían disparado lejos, sin duda, ¿no? Por el temor de que los matara el rey. El rey no les quitó la vida porque Daniel, el profeta, tenía ya la suficiente... Qué hermoso es pensar en esto. Tenía 17 años y ya tenía la suficiente credibilidad de un monarca de esta naturaleza para que realmente, y se encontraba dentro del grupo de los que tenían que ver con la interpretación, de los sabios. Imagínense, qué hermoso, ¿verdad? Y Dios nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Nosotros tenemos que realmente aferrarnos de la palabra de Dios para llegar a ser como fue Daniel. Eso es lo que el mundo necesita, más que discurso, más que un montón de cosas. Lo que necesita es realmente imitar a Daniel, ser como Daniel fue. Y Dios pudo usarlo justamente a Daniel en ese imperio enorme, porque
por supuesto, por eso, ¿no es cierto?, exclusivamente, porque él realmente representaba en su carácter al Dios eterno, al Dios maravilloso. Bien, vamos a pasar a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta, allí tiene, bueno, es interesantísima, ¿verdad? Vamos a leer allí la cuarta, que arranca después del texto 41 en adelante. Dice la cuarta pregunta: ¿qué sucedería en el mundo a partir del fin de Roma de acuerdo con lo representado por la rara mezcla de hierro y barro de los pies? Bueno, y yo quizás diga una cosita primero. Allí no está separándose, ¿no es cierto?, porque ya el tema que dimos, de paso ustedes tienen acceso al tema y las personas que los están invitando a que también, porque esto es una cosa que se hace entre todos, ¿verdad? Cada uno va allí, simultáneamente va colaborando, va ayudándose mutuamente y con sus amigos y con sus vecinos. Cuanto más podamos distribuir, mejor. Es lo que la humanidad necesita en este momento. Conocer y tener confianza en un ser superior. Está cansado el ser humano de creer cualquier cosa, de los engaños, de las mentiras que hay en este mundo, de tantas cosas. Por lo tanto, llevemos a los seres humanos ¿a qué? A la verdad que emana de la palabra de Dios, a la única verdad, y que nosotros, como Matías recién nos decía, ¿verdad?, en aquel tiempo ellos pudieron ver cómo se cumplió y cae cuando cae Babilonia, pero el asunto es que nosotros hoy tenemos un privilegio mucho mayor. Vimos cómo cayó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y cuando cae Roma, ¿verdad?, se pasa algo. ¿Qué pasa realmente, verdad? Vamos a leer el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Creo que esta profecía no tiene ningún misterio, ¿verdad? El lenguaje es tan sencillo. Dios habla en una forma muy clarita. Algunas profecías son un poco más difíciles porque tenemos que buscar muchos pasajes para encontrar el significado, porque Dios lo puso así expresamente, no es el tema de hoy, ¿no es cierto? Pero acá es bien categórico. Dice, el hierro y el barro se pueden mezclar. Es imposible, ¿verdad? Totalmente imposible. Pero tiene una característica. ¿El hierro cómo es? Contéstenme. ¿Cómo es el hierro? Fuerte. Fuerte, exactamente. ¿Y la arcilla o el barro? Débil. Totalmente débil. Yo les pregunto, ¿cómo está el mundo de hoy? ¿Hay países realmente frágiles como la arcilla o como el barro comparado, por ejemplo, con Estados Unidos de Norteamérica o alguna de las superpotencias, Rusia o otra potencia que haya en el mundo? O China, ¿verdad? Hay países fuertes y hay países débiles. Exactamente. Países ricos y países pobres. Países, exactamente. Por eso, miren, es increíble que los detalles se van dando. Dios usa aquí, el mundo llegaría realmente a su fin, porque eso es lo que decía cuando leíamos hoy, cae la estatua y se convierte, ¿verdad?, ¿en qué? En polvo, o sea, se termina todo. Pero lo notable es que Dios está diciendo algo allí muy grande. ¿En qué momento? No podía pasar en el tiempo de Babilonia, no podía pasar en el tiempo de Medo-Persia, no podía pasar en el tiempo de Grecia, no podía pasar en el tiempo de Roma, tampoco eso, sino pasaría en el tiempo de ¿qué? De los reinos, ¿cómo? Divididos, dice aquí. O sea, cuando el mundo estuviera con imperios totalmente débiles, pensar que en este momento, lo que recién creo que Mario decía algo, de la debilidad de algunos países, aún económica, ¿verdad?, extrema, que están muriendo de hambre y por enfermedades atroces, etcétera, es otro tema. De paso, el sábado tendrá alguna cosa muy linda en cuanto a ello. Y pensar de que Dios, hay otros tan fuertes que acumulan riquezas en cantidades, aunque después de la pandemia todos estamos bastante mal. Esa es la realidad. Sí. Hay una pregunta en el chat que ¿Sí? dice, ¿tanto Daniel como Nabucodonosor fueron elegidos por Dios?
A ver, ¿qué les parece? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? A ver, es una buena pregunta. Miren lo que dice. Tanto Daniel como Nabucodonosor fueron elegidos por Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué les parece? Fueron. Hay un Dios que dirige la historia. Dios podría haber, de paso... María habla, ahí está. Así. Mari. Sí, porque hay un versículo que dice que Dios pone y quita reyes. Claro, exacto. Así que evidentemente al rey Nabucodonosor también Dios le permitió ser rey. Fíjense algo interesante, ¿no? Que en este plan maravilloso, en esta historia en la que Dios está al mando, Él elige a quién y para qué, ¿no? Porque Daniel cumplió su función y fue utilizado por Dios, y Nabucodonosor cumplió su función y también fue utilizado por Dios, ¿no? Más, sí. Los dos fueron utilizados por Dios, pero con diferentes responsabilidades. Miren, no hay un problema si nos superponemos por ahí, porque uno se calla y después otro sigue hablando, no hay un problema. Matías, correcto. Saben, más aún, Dios elige a un pagano, un imperio poderosísimo y un imperio, por supuesto, que estaba ya en el lugar que se encontraba, en medio de una de las tierras fértiles. Y lo notable del caso es que Babilonia tenía una riqueza, pero Daniel le recalca a Nabucodonosor, le dice, todo lo que posees porque el Dios del cielo te lo dio. No dice los dioses, el Dios. De entrada nomás. No anda con vueltas, ¿verdad? El Dios del cielo te dio eso, por eso lo tienes. Yo imagino a Nabucodonosor con los ojos cada día más grandes, cada momento los ojos más grandes, ¿verdad? Porque estaba escuchando algo extremadamente serio. Daniel no le dice, tus dioses no sirven para nada, pero le dice, no hay un Dios, solamente hay uno que está en los cielos, el que revela los misterios. Eso le dice Daniel. No le dijo, ¿no es cierto?, lo trató con suavidad, porque era el monarca más grande de la tierra, pero le habla con claridad también y dice la verdad. Así son los hombres de Dios, así tenemos que ser nosotros. Tenemos que estar dispuestos, nuestro corazón. Saben, nuestra vida es tan cortita, que vivimos entre 70 y 80 años, como dice la palabra de Dios. Y en realidad, Dios espera que en esta vida corta nosotros lleguemos realmente a amar a Dios, a ese Dios eterno, porque dejamos de amar a Dios, surgió todo lo que hoy tenemos. Eso es un estudio que ya vamos a tener y que nos va a ayudar muchísimo en la vida. ¿Hay alguien que quiere agregar algo más? Si no, avanzamos a la siguiente pregunta. La verdad es que es hermosa esta visión. No hemos repasado las fechas porque ustedes las tienen en la lección. Quedó todas las cosas allí, pueden verlas. Y si no las tienen, pregunten. Sí, quizás para recalcar dos características principales que hay en esta época de la historia entre el barro y el hierro. La primera es que uno es más vulnerable que el otro, ¿no? Y la segunda es que ninguno juntos no se pueden mezclar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Ya dijimos que los metales eran diferentes reinos en aquel entonces, sí, y podríamos decirle países en el día de hoy. ¿Qué dos características principales va a haber en el entorno del tiempo del fin? Que va a haber países más fuertes que otros y que no va a haber una alianza total como hubieron con los otros imperios. Ahora es notable esto. La Biblia estaba diciendo que habría solo 4 imperios universales. ¿Está claro? Solo 4. Y a partir de Roma no habría nunca más un imperio universal. Yo les pregunto, ¿hubo intentos de establecer otro imperio? ¿Qué les parece? Sí, hubo. Muchísimos, ¿verdad? Ahí aparece la lista, que yo creo que el sábado mencioné varias, y ustedes tendrán las notas, y si no, pregunten. Yo les agradezco de corazón, manden en el chat, pregunten lo que deseen, usen el teléfono que figura en pantalla, a fin de que realmente puedan, por supuesto, recibir las respuestas necesarias, y todo el material que sea necesario para nuestra bendición. Porque Dios quiere que estudiemos las Escrituras con la historia. O sea, mira, Samsung A51 me dice el nombre, no sé cómo es el nombre, ni tampoco lo puedo ver, pero que fue el mismo que hizo la pregunta anterior, dice, ¿cómo sabemos si nosotros somos elegidos también? ¿Cómo podemos saber si nosotros somos elegidos? A ver, ¿alguno quiere responder o se le ocurre alguna idea en cuanto a esto?
¿Cómo podremos saber? Bueno, hay muchas cosas. Allí podemos... Jorge quiere hablar. Jorge, ¿querés decir algo? Sí, hay un versículo que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, podemos sacar una conclusión, ¿no? En realidad todos somos llamados. Depende de nosotros que hagamos la voluntad de Dios para poder ser los elegidos. Exacto. Es lo que acaba de decir Jorge es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todos somos llamados. Y Dios llamó a Daniel y llamó a Nabucodonosor. Daniel tenía un conocimiento muy grande, mucho más grande, porque provenía del pueblo de Israel, ¿verdad? Mientras que Nabucodonosor era un pagano. Pero ambos allí en ese momento estaban abriendo su corazón ¿a quién? A Dios. Eso es lo que yo quería decir hoy. Esto es importantísimo, porque si nosotros solamente sabemos o conocemos, pero no abrimos el corazón para hacer la voluntad de Dios, ¿podrá Dios guiarnos? Entonces, ¿yo cómo puedo saber si realmente soy un hijo de Dios? Aquí viene una reflexión, Matías, que me parece recalcar y viene muy bueno. ¿Por qué? Viene muy bien recalcarlo, perdón. Simplemente por una cosa. Sí, ya enseguida ya doy la palabra. Una cosa, primera cosa es que Dios nos eligió a todos. Dios quiere el bien eterno para todos nosotros, pero depende de nosotros que hagamos la voluntad de Dios. Daniel estuvo dispuesto aún a arriesgar su vida, ¿verdad? Pero él confiaba en Dios porque ya conocía al Señor, sabía quién era el Señor. Por otro lado, Nabucodonosor, que no lo conocía, empieza a entender que todos los demás dioses no tenían ningún valor. Y dice, después de todos estos dioses que yo tengo no sirven para nada. Y el capítulo de Daniel 2 termina alabando a Dios, porque realmente, aunque después Nabucodonosor se rebeló y el Señor tuvo que darle un golpe fuerte para que se arrepintiera, pero saben, yo quiero decirles algo. En realidad, Nabucodonosor es uno de los seres humanos, o de los reyes, mejor dicho, más grandes de este mundo, que aceptó todo el plan de Dios que emana de la palabra de Dios. ¡Qué privilegio enorme! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Cuando un día podemos ver a Nabucodonosor de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Bueno. Alba, quería hacer una consulta o aportar algo. Activa el micrófono y... Sí, hay que activar, Alba, el micrófono. Sí, ahí está. Yo quería preguntar por qué siempre se habla de la estatua con... ¿Me escucha bien? Un poquito más fuerte. Más fuerte o más cerca. ¿Por qué siempre se habla de la estatua, se habla de los elementos como el oro, la plata, el bronce, y nunca se puede seguir continuando con la piedra? Porque esa es mi intriga, porque después sigue más: la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y esa es mi intriga, porque después nunca se habla de esa piedra. O bien no lo escuché yo, ¿no? O bien no lo escuché yo, porque se habla hasta que rompe. ¿Y a dónde va la piedra? Esa es mi curiosidad. ¿A dónde va? Quizás no hay que preguntarse, o sea, si bien está buena esa pregunta, ¿a dónde va la piedra?, sino quién es la piedra o qué representa la piedra, ¿no? Una clave es hablar de que esa piedra que habla figura no cortada con mano humana. Entonces, no hay ningún reino, no hay ningún país, no hay ningún poder político que pueda ser representado por la piedra. Que de paso, hay quienes, muy importante, Matías, y también lo que Alba está diciendo, preguntando, hay quienes con la Biblia pretenden ser, hablo de religiones de la tierra, no voy a mencionar ninguna, religiones grandes de la tierra que dicen, bueno, en realidad la piedra representa a nosotros, pero no, la Biblia no dice eso. La piedra es cortada sin mano humana, o sea, es cortada por el poder fuera de lo humano. Claro, no hay inferencia humana en el acontecimiento de la caída de la piedra, ¿no? Y bueno, creo que si avanzamos con las preguntas, sí, vamos a desarrollar un poquito esto de qué es la piedra y... Sí, ya vamos a llegar, están las 5 ya. Y qué representa, ¿sí? En la pregunta 5 dice...
esperen que me lo agrando acá, dice, mientras el mundo estuviera dividido, o sea, en el tiempo del fin que ya venimos hablando, ¿no? En el contexto actual en el que estamos viviendo. ¿Qué vio Nabucodonosor? ¿Qué ocurría? ¿La lees de nuevo, por favor? Sí. Para que quede más claro. Sí. En la época actual en la que nosotros estamos viviendo, ¿qué vio Nabucodonosor? ¿Qué ocurría? Bueno, lees, Alicia, de ahí, donde dice A. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, acá ahí tenemos que detenernos. En la parte A, ¿no es cierto? ¿Qué vio Nabucodonosor? ¿Qué ocurría? La piedra pegada en los pies. Rotundo, ¿verdad? Y dice aquí que no con mano humana, o sea, no con mano, dice, la humana es lo mismo, ¿verdad? Entonces simplemente termina con todo y se lo convierte en polvo, como decíamos hoy, y por supuesto está recalcando allí más, la piedra que hirió a la imagen fue hecha, ¿qué dice allí? Un gran monte que llenó ¿cuánto espacio? Toda la tierra. Entonces, ¿representa algún poder temporal que se va a establecer en la tierra? ¿Representa algún país que se va a establecer en la tierra? ¿Representa alguna religión que se va a establecer en la tierra? No. Representa el reino eterno de Dios. Eso es lo grande, ¿verdad? Eso es lo que dice la siguiente. Leamos sí la siguiente, el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. A mí me llama poderosamente la atención cómo el profeta de Dios recalca otra vez en una forma muy enfática, ¿notaron? Y en los días de estos reyes, o sea, en nuestros días, estábamos hablando hoy que estamos viviendo los días de hierro, ¿no es cierto?, y de barro. Estos son los días nuestros. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás se corromperá, ni será destruido. O sea, habla de un reino eterno. ¿Está claro esto? El reino de Dios que aquí se dice es eterno. El Dios del cielo va a levantar el reino. Una vez más que quisiera recalcar algo de esto que venimos hablando. Fíjense algo interesante, ¿no? Este reino que dice que va a venir, nosotros hoy describimos la estatua desde el oro hasta el barro, ¿no? Y fíjense, o sea, hasta el barro y el hierro. Y fíjense acá cómo empieza a describir al revés la historia. Dice, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Sí. Fíjense cómo está recorriendo la historia al revés. ¿Qué quiere decir? Que de todos los reinos, todos los países, todos los pueblos, todo lo que todas las naciones que a lo largo de la historia se desarrollaron, cuando esta piedra ocupe el lugar completo, no va a haber ni registro de todo esto. En otras palabras, la tierra completa va a ser purificada, ¿no? Entonces, esta piedra que se pone como un monte, ¿a quién puede representar? ¿Quién es el único que puede desvanecer toda la historia y restablecer algo que sea nuevo y perfecto? A Dios mismo. Solamente Dios, ¿verdad? Solamente Dios. Solamente Dios. Jesús en su segunda venida. Yo no quiero entrar en detalles aquí más avanzados, ¿no es cierto? Pero saben que la Biblia habla mucho del monte de Dios. Es una de las expresiones que aparece en las Sagradas Escrituras.
Y ahí en una forma figurada ya vemos esto, ¿verdad? Dios va a intervenir en la historia humana. Quieran o no quieran los hombres. Y yo les pregunto una cosa, antes de avanzar más. Si Babilonia cayó en el 539, después llega y surge Medo-Persia, ¿verdad? Y en el 331, ¿qué pasa? Cae Medo-Persia y surge ¿qué imperio? El imperio de Grecia, el imperio mundial de Grecia. Y así indicaba la Biblia que iba a surgir todavía un imperio más. Después del de Grecia va a surgir Roma, ¿verdad? Y entonces en el 168 surge Roma y llega hasta el 476. Después el mundo comienza a dividirse cada vez más y más y más y más, y llegamos hasta el día de hoy, que es el colmo ya. Es el colmo de la división que existe, es algo aterrador. Bueno, entonces el Dios del cielo va a intervenir. Si nunca falló lo del pasado, no falló, ¿va a fallar esto? ¿Qué les parece? ¿Puede fallar esto? O sea, si nosotros queremos ser malos y queremos negar las cosas de Dios, lo podemos hacer. Hay millones de seres humanos que dicen, bueno, yo acepto la Biblia hasta alguna parte. Esto acá sí, esto otro no, porque esto me gusta, pero lo otro no me gusta. A ver, ¿les parece que se puede de esta manera? No. O creemos todo o no creemos nada. Y ese es el gran dilema en este mundo de la cantidad enorme de personas, y sin criticar ninguno, porque por supuesto los seres humanos no saben, hay engaño en este mundo, ¿verdad? La gente no enseña la Biblia, y yo quiero recalcarles el único objetivo que tiene esta academia virtual que tenemos al enseñar la palabra de Dios, o guiarnos, ¿no es cierto?, por las Escrituras, es Dios dice tal cosa. Y yo puedo dormir tranquilo, puedo levantarme tranquilo, que hay un Dios en los cielos que dirige la historia. Acá, ¿qué más podemos decir? Terminamos con el oro por un motivo muy particular también, ¿no? Porque volvería a existir, bueno, mejor que me calle, eso lo dejo para otro día. Ya vamos a oportunamente a tratar esto. Bien, vamos a pasar al otro, si alcanzamos a la última pregunta, exactamente. Muy bien, la última pregunta dice: si la predicción de 2500 años de historia se cumplió, ¿podrá fallar la última parte? Vamos a leer el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hemos recorrido 2500 años de historia, por supuesto muy rápido, que podemos profundizar mucho más. Pero una cosita, es notable que allí recalca el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pedro, nada menos que el apóstol Pedro, está recalcando algo allí muy grande. Dice que los cielos que ahora existen y todo lo que hoy está reservado para el gran día, cuando sean destruidos, ¿cómo dice? No. ¿Cómo será destruido? O sea, este mundo será arrasado simplemente. Cuando el tiempo llegue, y estamos ya en ese tiempo, de acuerdo a lo que la profecía dice, estamos viviendo ese tiempo, ¿verdad? Entonces la piedra caerá, o sea, Dios intervendrá en la historia humana, es lo que está diciendo en realidad. Y, por supuesto, entonces dice que los elementos, miren qué lenguaje usa el apóstol Pedro. Yo les pregunto para que tal vez alguien me diga algo. El apóstol Pedro, ¿qué era? ¿Un humilde qué? Pescador. En el cual dice los cielos siendo quemados, los elementos siendo quemados, se fundirán. Yo les pregunto, ¿qué está hablando? ¿En qué lenguaje está hablando el apóstol Pedro? Hace 2000 años atrás. En un lenguaje nuestro, moderno. Hoy sabemos claramente lo que son los elementos, y sabemos por la química, ¿verdad? Y por los ensayos nucleares que el hombre descubrió, cómo la materia está formada por átomos, etcétera. No entremos en detalles, pero el apóstol Pedro, el lenguaje que él tiene,
es el lenguaje del Dios santo, eterno y que realmente es el Dios de la sabiduría, el mismo Dios de Daniel. Por eso le reveló a Pedro, que tal vez no entendía del todo, cuando él decía los elementos ardiendo serán desechos. ¿Qué va a entender el apóstol Pedro? Muy difícilmente, ¿verdad?, entendía eso. Pero nosotros sí que lo entendemos, y no tenemos excusa. Que en realidad, yo tengo aquí esto en mi mano, no sé si lo alcanzan a ver por allá, que es el control remoto con el cual estoy cambiando las diapositivas. Si yo pudiese desintegrar la materia, ¿verdad? No voy a decir, de este pequeño control que tengo, ¿verdad? Si yo pudiese desintegrarla, ¿sí?, transformarla en energía, porque ya tal cual se descubrió, ¿verdad? ¿Qué pasa? La materia es concentración. Einstein habló mucho acerca de ello. La materia es concentración ¿de qué? De energía. Si yo pudiese desintegrar, separar la energía que hay acá, nosotros todos desapareceríamos. Ustedes y nosotros que estamos acá, a muchos muy lejos, tan enorme, y los hombres descubrieron eso, y esa es la bomba atómica, justamente. Cómo Dios habla con un humilde pescador en un lenguaje para los días de él. Pedro entendió en la manera que Dios pudo entender en ese día. Pero nosotros hoy que vivimos ya al fin de la historia humana, entendemos más que él todavía. Tan grande es la Biblia, ¿notaron? Cuán admirable es la palabra de Dios. ¿Qué más queremos? ¿Qué comentario más queremos traer sobre esto? ¿Mm? ¿Hay alguno que quiere agregar algo más? ¿Quiere hablar? Fíjate, Bueno. Yo quiero agregar algo, ¿no? Que lo que sigue a la destrucción, ¿no?, de los elementos de la tierra, lo que viene son cielos nuevos y una tierra nueva, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo entre lo que dice Pedro y lo que dijo Daniel, ¿no? Una vez que la historia de este mundo vaya llegando a su fin y la piedra interceda, una piedra no con mano humana, ¿no?, una piedra donde lo que va a realizar esta piedra no hay ningún poder humano que tenga que ver, porque es algo que es sobrenatural, ¿no? Cuando suceda esto, lo que sigue es cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Entonces, no puede ser no podemos interpretar que cuando caiga la piedra siga sucediendo cosas en la historia en la tierra, ¿no? Tiene que quedar bien claro eso. Claro que sí. Y saben, yo ya les anuncio el tema del sábado. Nadie puede perder el tema de las 6 de la tarde. 6 de la tarde o 6 p.m., ¿verdad? 6 p.m. acá, en el lugar donde estamos, ustedes ya pueden sacar los horarios adecuados. Pero, ¿por qué? Se titula Frente a una eternidad restaurada. Es una continuación, en cierta manera, de lo que estamos viendo hoy, en gran manera. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga en gran manera, en forma individual, para que todos nosotros tengamos gozo en el día de hoy. Porque el estudiar las profecías de Dios o la palabra de Dios nos lleva a tener una base sólida y saber que no estamos solos en este mundo. No solamente que no estamos solos, sino que Dios va a guiar nuestra vida. Si dirigió la vida de Nabucodonosor, dirigió a Daniel, ¿verdad? Y dirigió a través de la historia. Nadie pudo contradecir la historia. 2500 años de historia. La pasamos a vuelo de pájaro, ¿verdad? Pero la vimos. 2500 años de historia. Saben, yo iba a relatarles un incidente, pero se nos fue la hora. Tal vez lo haga la siguiente vez. Pero esta profecía ha hecho que aún los ateos más empedernidos lleguen a aceptar a Dios, que hay un ser superior. ¿Por qué? Porque no hay forma de contradecirla, no hay manera de contradecirla. Cuando Cristo terminaba siempre de hablar con sus discípulos o con las multitudes que lo acompañaban, ¿verdad? O los rodeaban, mejor dicho, él oraba a Dios. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Así con reverencia como estamos aquí, ¿verdad? Terminamos con una oración para pedir que el Señor grabe en nuestra mente. Pero una cosita, no se queden con dudas. La persona que los invitó puede guiarlos en el material, en lo que sea necesario,
con toda la confianza. Lo mismo los que estamos acá, estamos para eso. Estamos al servicio de ustedes, para que realmente podamos vivir y ser más felices en un mundo angustiado. Es el único fin que persigue este seminario. Oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra en esta tarde, porque en este primer Zoom, aunque tuvimos que ubicarnos más y demás, pudimos estudiar igual y dar un repaso a la lección que tenemos ya en nuestras manos y que sin duda podremos leer de nuevo, Señor, y leer también los comentarios que allí aparecen. Te rogamos que Dios nuestro, que tú nos bendigas, bendice a cada una de las personas presentes que están viendo este repaso y que también lo verán desde ahora en más, mientras sea usado, sea repetido. Que tú seas nuestra guía en esta existencia para que podamos participar de ese mundo nuevo que tú nos prometes, Señor. Gracias por esta bendita esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, que el Señor los acompañe mucho, que tengan un feliz descanso. Queremos terminar siempre la hora, perdón que hemos cortado, podríamos haber seguido un rato más, ¿no es cierto? Pero estamos teniendo, y si en algunas por ahí sugiere algún horario adicional, ya lo vamos a tener. Pero recordemos ahora que los horarios son 6 p.m., ¿verdad? Argentina, y 8 p.m. del día miércoles, o sea, 6 del sábado y 8 del día que ya dijimos. De paso, Matías, ¿desde cuándo, digo así, ya nos despedimos, ellos pueden ver ya, o sea, porque esto va a ser levantado y se va a ser estrenado a través de, ¿verdad?, en la forma adecuada? En YouTube. Va a estar disponible mañana a las 20 horas, a la misma hora que hoy. Así desde mañana a las 20 horas. Pueden acceder y verlo. En el caso de que no sepan cómo hacerlo, se comunican a través de nuestra teléfono, correo o WhatsApp que figura en pantalla. Anótenlo, el teléfono, lo que es el WhatsApp, o sea, el teléfono que es WhatsApp, ¿verdad? Que es de WhatsApp, mejor dicho. Y por otro lado, también el mail que usen, ¿verdad? Pueden usar el Ahí mail. ustedes en pantalla lo pueden ver, así que estamos a su disposición. Lo que queremos es que podamos aprender juntos las revelaciones que encontramos en la Biblia. Quiero agregar una cosita más, Matías. Antes de despedirme, les quiero pedir un favor. Primera cosa, no crean nada de lo que estamos diciendo, a menos que tenga un apoyo del escrito, está en la palabra de Dios. Demasiado confusión hay en esta tierra. ¿Estamos entendiendo esto? Aceptemos plenamente la palabra de Dios, lo que Dios dice. Si no vamos a andar como Nabucodonosor, ¿verdad? Perdido en un tiempo de su vida hasta el día cuando le entregó su corazón a Dios y se arrepintió de todo su mal. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga y tengan un feliz descanso con la bendición del cielo y mañana también un día hermoso si Dios así lo permite. Hasta entonces, hasta el sábado en el caso mío. Igualmente para ustedes, gracias. Buenas noches a todos.